tenemos todo pronto para dar comienzo a esta tertulia de jueves 26 de diciembre de 2024. Voy con los saludos formales. Marcos Casas, ¿cómo andas, Marcos? ¿Todo bien? Muy bien y alegre de que finalmente tuvimos una Navidad en donde los alimentos que ingerimos tienen la cantidad de calorías necesarias para paliar el frío. Para la temperatura, totalmente. Se podía comer con menos culpa, ¿no? Turrón, pan dulce, budín, todo eso, no pasaba nada. Bueno, sigo con los saludos. Cecilia Aguiluz, ¿cómo andas, Cecilia? ¿Todo bien? Muy bien. Teresa Herrera, Teresa, ¿todo bien? Todo bien, buen día. Espero que todos y todas hayan pasado una hermosa Navidad. Y Diego Irazabal, ¿cómo andas, Diego? Bueno, buen día, bien, gracias a todos. ¿Están desorientados en este jueves que parece lunes? Es tertulia de jueves, ¿eh? Por las dudas aclaro. Bueno, vamos con el primer tema que tenemos para discutir hoy. Los números definitivos del censo 2023, que se conocieron hace 2 semanas, confirmaron que la población de Uruguay está estancada, ya que en los últimos 3 años las defunciones superaron a los nacimientos. Durante la presentación del informe, el economista Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística, resaltó como un dato impactante la disminución del promedio de hijos que tienen las mujeres en Uruguay. Mientras que en 1908 cada mujer tenía 6 hijos, la cifra se redujo el año pasado a 1 hijo con 7 por mujer. También remarcó como impactante que en 1908 había 16 niños por cada persona mayor a 65 años, mientras que hoy hay 1 solo. A partir de este panorama les pregunto, a ver, ¿por qué los uruguayos tienen menos hijos? ¿Hay razones económicas, sociales, culturales u otras que expliquen esta tendencia? Quiero su lectura, su visión sobre este tema. A ver, ¿quién quiere dar el puntapié inicial? Teresa, dale. Bueno, hay un cambio en el paradigma, ¿no? Es decir, a partir que las mujeres han podido tomar decisiones sobre su cuerpo y plantearse los métodos anticonceptivos, el aborto. En realidad siempre hay que recalcar, y me parece importante decir que el aborto no es un método anticonceptivo ni un método de control de la natalidad. Es el último recurso que tiene una mujer cuando decide no tener un hijo, pero bueno. Todos esos métodos lo que han hecho es que la mujer tenga hijos cuando quiere y no porque aparecen. Pero ahí también quisiera plantear lo que significa el análisis interseccional, ¿no? Es decir, no necesariamente todas las mujeres pueden decidir cuándo tener hijos. Y por eso es que lo que encontramos es que sobre todo en los estratos sociales más pobres aparecen mayor número de hijos, ¿no? Por una serie de razones. Una de ellas es que en realidad para muchas mujeres aún hoy en día obtener respeto, el constituirse en su entorno social como una persona respetada, es cuando es madre. Entonces eso constituye un logro, una cosa importante para ellas. Pero más allá de eso, también la falta a pesar de que se han difundido mucho en nuestro país los métodos anticonceptivos, se ha logrado bajar, por ejemplo, muchísimo lo que es la natalidad en lo que significa el embarazo adolescente, gracias a los chips y a toda una serie de trabajos que se han hecho al respecto, pero aún así, si no lo miramos desde una perspectiva interseccional y no vemos realmente qué significa el ser madre o tener hijos en distintos estratos y en distintas situaciones, porque por otro lado vemos la edad promedio de ser madre ha subido. ¿Por qué? Porque las mujeres de clase media, las mujeres de clase alta deciden tener sus hijos una vez que si deciden tener hijos, lo hacen cuando ya han cumplido una carrera, una etapa, y aún así siguen pagando precios muy caros. Por eso hay muchas que deciden no tener hijos. ¿Por qué? Porque la etapa del cuidado de las criaturas termina siendo una etapa donde las mujeres en su carrera profesional quedan de lado, donde no pueden ascender exactamente, donde hay excepciones, claro, algunos van a decir, no, sí, pero la mayoría tienen que pagar precios en su carrera profesional por el hecho de ser madres.
entonces hay muchas mujeres que deciden no tener hijos. Antes una mujer cuando decía no quiero tener hijos la miraban torcido, la siguen mirando bastante torcido, voy a decir igual, ¿no? Pero de alguna manera eso se ha atenuado bastante. Y yo lo dejo para una segunda intervención, para no hablar muy largo, pero esto nos remite a 3 pilares fundamentales que si queremos que hayan más hijos, teniendo en cuenta todo este panorama que yo planteaba, tenemos que pensar en un sistema de cuidados, porque para las mujeres que tienen muchos hijos y de clases más bajas, significa aún más cruz todavía, porque no tienen, digo, no pueden trabajar, no, bueno, terminan con la tarjeta, bueno, todo listo. Licencias para los varones, cuando están presentes, y también todo lo que significa una educación que tiene que ser extendida. Tenemos que terminar con las 4 horas, y educación pública, ¿no? Ujú. Y lo dejo. A ver, los demás, ¿tienen explicaciones? ¿O han analizado, capaz que en su entorno, capaz que pasan por la experiencia propia? ¿Por qué se da esto, no? ¿Por qué se da que los uruguayos tienen menos hijos? Incluso es una tendencia que no está aislada solo en Uruguay, claramente, ¿no? Es un fenómeno que se da en el mundo, pero en nuestro caso en particular, bajado a la realidad uruguaya, digamos, ¿qué factores son los que pesan? Yo creo que a mí, por ejemplo, me parece un tema tremendamente importante. Es es una cuestión que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo en lo que son los indicadores nuestros. Ujú. Bueno, hemos llegado a un país donde la población está envejecida. O sea, en vez de cada vez ver más gurises chicos en la calle, lo que vemos son más personas mayores, y eso es una realidad que complica todo el sistema económico y previsional del Uruguay. Nosotros, yo qué sé, yo a veces miro hoy en día, sí, pongan atención, antes ibas a todos los lugares y veías llenos de gurises chicos y esas peladitas divinas, esos bebés hermosos. Ahora andás por la calle y realmente cuando ves uno lo quedas mirando, porque porque de verdad parece una cuestión absurda lo que estoy diciendo, pero realmente es lo que está pasando. O sea, nos hemos acostumbrado tanto a la adultez y a una vejez además bien llevada en nuestro país, que en realidad es lo que estamos acostumbrados a ver, es parte de nuestra cultura. Entonces, creo que hay varios temas ahí que son importantes. Los números del INE a los que hacíamos referencia también dan un indicador que para mí es vital y que por primera vez lo veo como un indicador tal cual, algo que, por ejemplo, en mi caso vengo repitiendo, pero desde desde el año, seguro desde el año 2015, pero con vehemencia a veces, y es que el norte del país tiene una gran desigualdad, y ahora con este tema se vuelve a ver. El norte está despoblándose cada vez más rápido, y las zonas metropolitanas y las zonas sobre el mar, por decirlo de alguna forma, son las zonas que se están superpoblando. Eso tiene que ver también con una falta de política pública, que tiene que ver con la demografía, que tiene también que ver con esto, ¿no? La ausencia, la baja en los nacimientos, el aumento de las edades, de la extensión de la vida, lo cual es una buena noticia, no estoy criticando eso, ¿no? Por el contrario, y la despoblación del interior, que además el interior, además de tener una despoblación, tiene los índices de NBI más altos para la mayoría de la población, incluidos los niños. Entonces yo creo que Uruguay sigue mirando muchas cosas con importancia, pero no mira con importancia el tema demográfico, porque no aplica políticas claras. Yo entiendo todo, mirar todo desde el lado de la mujer no me parece la única óptica que hay. Yo como mujer y que puedo coincidir con muchas cosas, digo que no creo que sea la mirada más importante como país. La mirada como país tiene que ser justamente demográfica, tiene que ser social, cultural y económica, pero con una cuestión de territorialidad, que hoy estos números del INE lo que nos están diciendo es que nuestro país tiene una tremenda desigualdad, y ahora sí está en los datos. Marcos, a ver, tu perspectiva, capaz que desde tu entorno incluso, de amigos, de conocidos, ¿qué es lo que lo lleva a no tener hijos? ¿Qué es lo que incide más? Pienso en algunos factores, ¿no? El costo de vida, el poder mantenerlo, un cambio de
simplemente capaz que de preferencias, de un cambio de valores en la sociedad. ¿Qué es lo que percibís? Hay un cambio de paradigma, como decía Teresa, sin dudas. Yo lo pensaba justamente desde lo personal. Yo tengo 26 años y a mi edad mi madre ya me había tenido. Yo pienso ahora teniendo un hijo y lo veo distante. O sea, siendo una persona que tal vez en algún momento de su vida cuente con ese proyecto, hay una postergación de la elección de ser padre o madre, que está medido, ¿no? Y entonces también esa postergación de que capaz que antes el promedio era por los 25, 28, 29, al arrancar a tener hijos más tarde, eso genera que también se tengan menos hijos, ¿no? Porque hay menos tiempo, menos plazo en donde se tienen hijos. Yo tengo un grupo de amigos de 10 o 12 amigos que tienen entre 25 y 30 y solamente uno tiene hijos y es como el padre de mis amigos. Entonces, me imagino que en otras generaciones eso sería particular, ¿no? Ya a los 30 varios habían tenido Sería al hijos. revés, ¿no? Capaz que quedaba Claro. uno sin tener hijos esa. Exactamente, exactamente. Pero abstrayéndome un poco de mi situación personal, que creo que refleja síntomas genéricos, pero quiero irme un poco más a lo general. En primer lugar, creo que no es malo per se la baja de la natalidad. Y en esto me refiero porque también la alternativa que se ofrece a veces es el natalismo, que invisibiliza a las personas sin hijos y también invisibiliza en cierto modo la construcción de la autonomía de las personas y el avance en la autonomía de las personas, ¿no? O sea, ¿es un problema, lo planteo como una pregunta abierta, que la gente quiera tener hijos más tarde? ¿O es un problema en términos de la trayectoria de vida personal de uno, poder optar con más libertad, tener hijos o no? Bueno, yo desde ese punto de vista no lo veo como un problema per se. Ahora, comprendo sí lo que decía Cecilia, que esto trae problemas asociados, ¿no? Desde el desbalance en la seguridad social, desde la despoblación, desde varios factores. Eh, Ahora también, desde los factores que inciden, sin duda, están varios de los que mencionaron y quiero sumar uno, que es un fenómeno que se describe como la cancelación del futuro. La cancelación del futuro quiere decir que mi generación no solamente seguramente no piensa en tener su casa propia y el formato de familia tal vez más americano con un golden, una pareja heterosexual y 2 o 3 hijos en una casa preciosa, sino que en realidad pensamos en vivir de renta en renta. Y sumado a eso, la cancelación del futuro tiene que ver con fenómenos climáticos, ¿no? Más aún cuando venimos de una pandemia, de una sequía particularmente en Uruguay, y en donde estamos hablando de que de acá a 30, 40 años podemos tener hasta problemas con la distribución del agua en el mundo, en donde no sabemos cuánto tiempo más va a tirar a existir el mundo en las condiciones de sobreproducción que existen, particularmente en el norte del mundo, ¿no? Porque la sobreproducción y las políticas ambientales más agresivas se dan puntualmente en países, no sé, como Estados Unidos, por ejemplo, también en China. Entonces creo que la cancelación del futuro es un factor que incide a la hora de, en mi racional individual de persona en sociedad, bueno, quiero traer una persona a este mundo, si sé que capaz que de acá a 40, 50 años, capaz que no hay ni las condiciones básicas para que el mundo se siga reproduciendo. Eso es una buena pregunta. Después, una cuestión más económica. Se había iniciado un proceso de instalación de un sistema de cuidado justamente para poder atender este fenómeno y que tener un hijo no implique tener que dejar tu carrera, tener que dejar un trabajo, particularmente para las mujeres en general, ¿no? Porque esto siempre termina recayendo sociológicamente sobre las mujeres. Bueno, creo que hay que volver a pensar en una perspectiva de una política de cuidados, en extender el horario de la escuela, porque si vos trabajás 8 horas y el gurí o la gurisa va 4 horas a la escuela,
ahí tenés un bache en donde... Aguantate ahí que ahora volvemos sobre como decía Dale. Teresa, las cosas que tendrían que, en todo caso, tenerse en cuenta si queremos ir por este camino, ¿no? De que Sí. los uruguayos tengan más hijos. Pero, Diego, te escucho a vos. ¿Puedo hacerte Sí, un dale. último cierre? Sí. Como para también, por si alguien quiere agarrarla, estamos hablando también de que hay cada vez menos nacimientos y también tenemos la brecha de pobreza infantil en relación a la pobreza general, de las más grandes de la región. Entonces, queremos más hijos, pero tenemos 20% de niños pobres, ¿no? Entonces, ahí hay como una contradicción también en el Por discurso eso que yo hablaba natalista. del análisis interseccional, Marco, justamente. Exactamente. Es eso. Y ahí, por ahí quedó. Diego, te escuchamos a vos. Bueno, este es un tema que la verdad nunca lo había estudiado mucho, no lo he estudiado directamente, ni tampoco lo había reflexionado mucho. Estuve en la presentación del censo en Montevideo y salí con esa preocupación de ver cómo tenemos realmente un país que está despoblado en el interior del cual vengo yo, digamos, ¿no? Y sin crecimiento poblacional, o sea, una baja natalidad. No voy a decir un país envejecido porque eso queda como peyorativo. Yo creo que en realidad celebremos el aumento en la expectativa de vida y bienvenido a eso. Pero bueno, también es un factor mundial, ¿verdad? Este fenómeno demográfico que se ha dado por la baja natalidad, el aumento en la expectativa de vida. Por eso tenemos un mundo urbanizado y envejecido, en definitiva, ¿no? Y eso lo veía cuando en la presentación de los datos del censo, cómo estamos con una población, cómo tenemos un país que se nos está despoblando en una parte, es increíble, tenemos un país tan lindo, tan grande, en definitiva, porque somos un país grande, siempre tenemos esa cosa de Uruguay un país chiquito, pero en realidad somos un país grande, rico, y que en una parte está despoblado, y eso es tremendo, ¿no? Tanta pobreza en alguna zona, tanta superpoblación en alguna zona y tanto despoblamiento en otra. Y esta cuestión de la menor cantidad de hijos, yo qué sé, yo pienso, a ver, por lo que veo en la realidad del interior acá, para mí hay una cuestión de que, bueno, en definitiva, obviamente hace unos años atrás, la época de mis abuelas, bueno, las mujeres no trabajaban, vivían afuera, en las casas, criaban cantidad de gurises, ¿no? La gente vivía más en el medio rural, criaban gurises en el campo, ¿no? Y también acá en la ciudad. Hoy eso es distinto, hoy nadie vive en el campo, todos viven en la ciudad, las mujeres tienen 2 o 3 trabajos, ¿ah? Criar gurises para algunas familias hay una cuestión económica, porque en definitiva la vara está más alta en un montón de cuestiones, yo qué sé, en la educación. ¿Cuánta gente hace el esfuerzo personal porque quiere mandar a sus hijos a un colegio privado? Que acá no estamos hablando de ninguna cuestión de élite, porque acá en Trinidad la educación privada es gente que manda a su hijo al colegio de las monjas, al otro colegio privado, ¿no? Otros, obviamente, a la escuela pública, pero en definitiva, público o privado, cuesta, ¿no? Cuesta en los útiles, cuesta en el mantenimiento, cuesta en que los gurises tienen cada vez más, más necesidades de consumo vinculado a sus edades. Yo soy padre de 2 gurisas, una de 7 y una de 11, y estoy luchando con la grande de que me están pidiendo porque toda su clase tienen celular y yo todavía me niego, nos negamos a eso, pero ya tenés un gurí con 10 años y le tenés que dar un celular. Y si todos tienen, ella no puede ser la que no tiene. Y si yo tuviera 5 gurises, 6 gurises, tengo que dar celulares a todos. Y por poner algo medio ¿no? Ridículo el razonamiento, pero en definitiva tiene que ver también con eso, ¿no? Ni hablar la salud, la atención de la salud, pública o privada, pero pesa en el bolsillo de las familias. Si querés atender bien a tus hijos las necesidades que tienen de salud, y tenés que gastar, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema, por un lado, cultural, sin duda, de los hábitos de vida, de cómo ha evolucionado la sociedad, y también hay un tema de razonamiento económico de mucha gente que me parece que hace un análisis para ver si puede asegurarle a los hijos que tiene un mínimo estándar de calidad de vida, porque se lo quieren asegurar, porque lo tuvieron ellos y lo quieren para sus hijos también. Y lo otro, lo que decía Marcos al final, también nos debe preocupar esa cuestión de que
los pobres en Uruguay son mayoritariamente niños. Sumado a los otros datos de la baja natalidad, el despoblamiento, son datos que el sistema político todo, no solo el gobierno de turno, el sistema político debería, acá no podemos tomar política de Estado 15, 20 años, vamos a definir un rumbo en el tema demográfico, en el tema de pobreza infantil, ¿no? En todos estos temas, ¿no? Estoy mirando algunos. Dale, Cecilia. Quería volver un poco porque en realidad la pregunta es cuál creemos nosotros que es un poco la causa, ¿no? Exacto. Más allá del tema demográfico en sí, que es un tema súper amplio y demás, la pregunta estaba, o el foco estaba hoy puesto en eso. ¿Por qué creemos que, o por qué, a raíz de la experiencia que ustedes tienen, los jóvenes hoy no quieren, no pueden o entienden que no es la prioridad tener hijos? Yo hablaba del cambio cultural. Ay, perdón, Ceci, habla tranquila. No, justamente, yo iba a decir que en realidad un poco como que las opciones, si es económico, social o cultural, yo creo que es cualquiera de las tres, y le agregaría también el individualismo, que no tiene que ver no estoy hablando de una persona, sino que hay un concepto mundial de individualismo y de esta sociedad nuestra que está tremendamente individualista cada vez más, donde cada uno está pensando por sí. Entonces, es como que cuando vos mirás históricamente lo que han sido los países, había como una mirada nacional, más patriótica, más del país, a dónde vamos, cuáles son los leitmotiv. Ahora como que cada uno tiene su leitmotiv, cada uno tiene su impronta. El individualismo ha sido, por más que digamos que vivimos en una sociedad súper colectiva y que no sé qué, bueno, en realidad cada uno mira por lo suyo, y en ese mirar por lo suyo tiene que ver lo económico, lo cultural, lo social. Esto que decía Teresa es real, hay mujeres que si no son madres no se sienten realizadas, tiene que ver con lo cultural, ¿no? Porque es parte de donde viven, donde conviven. También hay razones económicas y también hay razones sociales, pero tiene que ver con una mirada súper individual. Hoy en día también tiene que ver con que hay muchas miradas que no son colectivas, incluso desde la familia. Antes había una mirada que la familia era un proyecto y ese proyecto familiar incluía determinada cantidad de hijos. Hoy en realidad la gente tiene proyectos individuales, no los tiene ni familiares, tiene proyectos muchas veces de que, bueno, yo primero me recibo, después viajo por el mundo, después no sé cuánto, y después capaz que termino en Indonesia, yo qué sé, qué miércoles me voy a estar planteando si voy a tener un hijo y si va a ser parte de la demografía del Uruguay, ¿no? O sea, hemos cambiado mucho, hay una modernidad que es individualista y tiene que ver con esto. Mucha gente más grande capaz no lo entiende, lo cuestiona, pero yo creo que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, si viera lo personal mío, yo también postergué tener hijos, pero nunca pensé en no tenerlos. O sea, siempre dije, en algún momento los voy a tener. Pero hoy, la gente más joven, en realidad ya arranca diciendo, no voy a tener gurises. Yo tengo la gurizada, amigas de mis hijos que son todos adolescentes y un poquito más algunos, y todos tienen resuelto no tener hijos. O sea, tenemos una cuestión de un individualismo importante, y no porque sean malos ni nada, es porque en realidad en su proyecto de vida está la posibilidad de tener gurises. Marcos, ¿querés agregar algo sobre ese punto? Digo porque mira, a raíz de lo que planteabas vos, tengo varios mensajes. Felipe dice, por ejemplo, a ver si encuentro dónde está. Acá, perdón, Facundo dice: poder hacerse las preguntas que se hace Marco son la diferencia, dice. Dudo que se hicieran esas preguntas o se tuviera en cuenta esas cuestiones hace 100 años, ¿no? Todo lo que uno piensa a la hora de ser padre, ¿no? Pienso por esas cuestiones que decías, bueno, ¿qué es lo que uno tiene en cuenta? Después Guido dice, el testimonio de Marcos es el de la generación cristal. No tengan miedo del futuro, Marcos. Vivimos mejor que en un principio de la Edad Media. El ser humano siempre encuentra su camino. Sí, yo no tengo miedo del futuro. El tema es que el futuro que ofrece este mundo de cambio climático, de pronta tercera guerra mundial y de que efectivamente hay mediciones que dicen que si se sigue produciendo al nivel de producción en el que estamos, esto digo mediciones internacionales, ¿no? Las condiciones básicas de reproducción del sistema se van a terminar, ¿no? O sea, vamos a tener problemas con el agua de acá a 30, 40 años.
y de acá a 30, 40 años, si yo tengo un hijo en 10, va a tener 30. Pero ¿vos te Entonces, parece que eso en el día a día de las personas está a la hora de analizar el tema efectivamente? ¿Es eso un es factor una que causa, pesa? yo creo. No, sí. Yo estoy bastante convencido de que la cancelación del futuro en términos climáticos, siendo una generación que tiene mucho más, o sea, que nace ya con la idea de que el cambio climático existe, porque capaz que las generaciones que cuando uno nacía hace 50 años no se hablaba tanto del cambio climático, o tal vez ni se hablaba, ¿no? Pero yo creo que igual hay otras razones, y quiero volver a este punto de, no es malo per se que la gente no quiera tener hijos. Y yo voy a llevarlo a un ejemplo personal, particular, de mi abuela paterna, que fue una de las primeras químicas del país, se recibió y nunca ejerció porque se dedicó a criar a sus 6 hijos, ¿no? Entonces yo digo, y haciendo un poco un contrafáctico, ¿no? O sea, teniendo una de las primeras mujeres químicas del país, ¿no hubiera sido bueno que ella se hubiera podido también dedicar a su carrera, que el Estado le hubiera podido ofrecer garantías, que la sociedad también no le hubiera dicho, ok, quien tiene que encargarse de la crianza de los hijos sos vos y no los dos? Entonces, yo eso me lo pregunto desde lo más personal, de que también está bueno, de que o sea, por suerte ahora las mujeres trabajan, Exacto. y no me parece algo malo en ese sentido, y sumo esto que decía Cecilia, que es bien interesante, de que lo que la sociedad nos ofrece hoy en día cuando nacemos, cada vez más, ¿no? O sea, es el individualismo, ¿no? O sea, que es un triunfo cultural del capitalismo realista, que es salvate vos solo, hacé tu camino, mirá vos para adelante, hacé tu plata, tu estructura financiera, y capaz si en algún momento resolvés las condiciones, podés pensar en tener hijos. Entonces hay que pensar ahí qué le ofrece la sociedad y el Estado a su comunidad para que sea más atractivo tener hijos. No necesariamente decir, ok, vamos a incentivar tener hijos, o sea, tiene que haber un encuadre que conviva con este crecimiento de la autonomía de las personas, que yo creo que es positivo, y de la elección de tener hijos, pero también con que sea más atractivo tener hijos en un encuadre donde la elección sea libre. Y por último, cierro con esto. Yo a veces cuando escucho, queremos que Uruguay tenga más hijos, que Uruguay crezca y demás, lo que a veces, y no hablo por esta tertulia, sino por relatos que los he leído de algunos sectores más conservadores del país, en realidad lo que está por atrás es, queremos que la clase media, que las clases altas tengan más hijos, porque es un problema cuando nacen más niños pobres, pero no es un problema cuando las clases medias y altas se reproducen. Entonces lo que está por detrás también es una perspectiva de clase donde queremos que quienes son profesionales tengan hijos para que así se desarrolle para ese lado el crecimiento demográfico, ¿no? Y esto también pone en tela de juicio la idea en sí de pobreza infantil. En realidad, el problema de Uruguay es la pobreza infantil, de que los niños tienen menos ingresos o de que los hogares con más niños son más pobres, ¿no? Yo creo mucho más que en realidad la pobreza infantil analíticamente existe, pero la pobreza es transversal, ¿no? O sea, en realidad lo que sucede es que los hogares donde hay más reproducción son lugares con menos capacidad económica. No es que hay más pobreza infantil porque los niños tienen menos ingresos, porque no tienen menos ingresos. O sea, son los ingresos de la familia. Mira, tengo un montón de mensajes interesantes a partir de la experiencia, de distintas experiencias. Acá hay un oyente que nos escribe desde el exterior. Dice concretamente, tal cual lo que dice Marcos, lo veo acá en Inglaterra, tengo 33 años, mis amigos van de 25 a 40 y nadie quiere tener hijos. No se ve con esperanza el futuro. Vemos cómo las generaciones anteriores rompieron todo y nos entregan un mundo dividido sin viviendas ni recursos, donde tampoco quieren pasar el timón ni dejar atrás ideas antiguas de organización social, dice. Después, hay quien plantea, por ejemplo, María Fernanda decía, tengo mi hijo de 22 años, está terminando la carrera y argumenta que tener un hijo es una responsabilidad que no se siente preparado para asumir. Ese es un punto que aparece también a veces en las charlas. Que no se sienten preparados para asumir semejante responsabilidad. Sigo leyendo mensajes, pero mientras los escucho a Teresa y a Diego, a ver, con algún aporte más. Yo tengo
algunas cosas que agregar. Perdón, Diego, ya te dejo. Adelante, Teresa. No, tengo algunas cosas que agregar. Me parece que no tenemos claro la revolución silenciosa que ha sido la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Ha sido el cambio social más importante de los últimos años. Pero la sociedad no se ha ayornado a esto. Entonces el modelito que dice Marco, de la mujer que queda cuidando los gurises y todo lo demás, son solo aquellas mujeres que no tuvieron más remedio que tener hijos y que además no tienen ninguna condición socioeconómica como para poder afrontarlo de otra manera. ¿Eh? Muchas veces, y ese es otro gran tema que hay que hablar, las mujeres pueden salir a trabajar porque hay otra mujer que las cuida a sus hijos mediante un salario, ¿no? Y eso también es algo a conversar en su momento, porque en la mayoría de los casos, lamentablemente, ese salario ni es digno, ni está legalmente declarado, ¿no? Hay como una especie de traslado de explotación, y eso es una cosa, y eso pasa en todos lados, ¿eh? Lamentablemente es muy transversal esto, ¿eh? Yo conozco gente ideológicamente muy progresista, pero cuando le tiene que pagar el BPS a la empleada se olvida el progresismo. Así que me parece que también el tema Marcos hablaba de la cancelación. Yo creo que hay una forma de cancelación social del futuro, que es la pobreza infantil. Esa forma de cancelación social del futuro, porque como dice muy bien Marcos, no son los gurises pobres, son hogares donde, sobre todo monomarentales, donde no se puede sostener dignamente, digamos, su trayectoria de vida. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Ha habido un cambio social? ¿La sociedad ha sido capaz de asumir ese cambio social tal como es? No, no ha sido capaz. Entonces, está cancelando el futuro, porque los gurises se supone, digo, si tenemos un 20% de pobreza infantil, después nos horrorizamos de los datos de la educación, de los datos de que no termina la secundaria, es todo parte del mismo paquete. Entonces, tenemos que tener, sí, una política que haga que las nuevas generaciones puedan estar, insisto, sistema de cuidados, licencias parentales más largas y sobre todo una educación pública extendida que realmente permita que las madres puedan trabajar. Y acciones focalizadas hacia las mujeres que están con gurises, que no pueden capacitarse, que no. Pero tiene que ser una perspectiva integral, digo. A mí me gustaría ver que Mides, que va a asumir ahora, realmente pudiera hacer esa mirada holística que es necesario hacer. Y no solo Mides, con Ministerio de Vivienda, con Ministerio de Trabajo, ¿no? Digo, con la sociedad civil, obviamente que tenemos bastante que decir sobre esto y hacer, con las empresas. Es decir, sí, y creo que ahí puede venir de suyo, como hablaba de este cambio cultural, puede venir de suyo también la posibilidad de ir revirtiendo paulatinamente esta situación. Pero yo creo que de todos modos lo primero que hay que hacer es tener claro que tenemos que encontrar cómo esos gurises que están hoy en día pueden realmente ser parte de este futuro. Voy con Diego, algunos otros ¿puedo testimonios. robarte un segundito? Sí, Diego? dale. Porque hay un dato que está en el informe, que es la cantidad desde el censo del 2011 a este censo, cómo han crecido las viviendas vacías, ¿no? Mientras que también ha crecido la cantidad de gente en calle. Entonces digo que también ahí hay una punta para pensar, ¿no? En términos de mi generación no piensa tener Por eso yo hablaba propia de la necesidad del Ministerio de Vivienda y de una visión más integral de esto, porque digo, si hay viviendas que nadie las usa... O sea, porque mi generación no piensa tener una casa propia, pero cada vez hay más casas vacías. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Era eso nomás. Voy con algunos testimonios. Pilar dice, tener y criar un hijo da mucho trabajo y estamos alimentando la cultura de la comodidad. Por eso todas las excusas son buenas para no tener hijos, dice. Después, hay quien plantea, Julián dice... pasa por un tema de la individualidad, como dice Cecilia. Ese es un punto importantísimo, afirma, porque se está dando más una introspección personal, una búsqueda interior como hace tiempo no se daba. Y plantea, ¿puede ser que estemos en un extremo del péndulo en ese sentido? Se pregunta, ¿no? Puede ser, se contesta él, ¿no? Como todo, ¿no? Como que se haya ido para el otro lado y justamente se esté en un extremo del individualismo y de pensar en uno a la hora, exclusivamente y muy introspectivamente en uno a la hora de
tener hijos. Después, a propósito, a ver si encuentro, porque ahora se han acumulado. Diego, dale vos y ahora trato de encontrar otro mensaje que estaba muy interesante sobre todo el tema de la incorporación de la mujer al mercado laboral y cómo eso ha incidido en las distintas generaciones sobre la crianza. Diego, dale. Sí, a mí no, me parece interesante que sea Marcos de la cuestión ambiental, climática. Yo en principio pensaba que tal vez eso no era un razonamiento que la gente hiciera en términos cuando está proyectando si va a tener hijos o no, pero entiendo que sí, tal vez en las generaciones más jóvenes que justamente le dan más importancia a este tema, ¿verdad? De lo climático, es decir, traer niños a un mundo que, como está demostrado, si todos quisieran vivir o se aspirara a que vivieran como viven los ciudadanos de los países desarrollados, precisamos 2,5 planetas, ¿no? Y cada vez nos estamos quedando con menos recursos, la deforestación, el tema del agua, la desertificación, los riesgos geológicos, climáticos. Bueno, el mundo sí, la verdad que está muy comprometido desde ese punto de vista y entiendo que haya personas que con más conciencia ambiental empiezan a pensar, bueno, pero yo voy a traer una persona al mundo y no sé si dentro de 30, 40 años, me hace acordar eso de ¿cómo se llama lo del cronómetro? Que estamos a un par de segundos del colapso climático, ¿no? No me acuerdo, hay un nombre de ese reloj ambiental, lo voy a buscar ahora en el corte. Pero bueno, es verdad que en una cuestión climática estamos en un momento de mucha dificultad. Y después puede haber otra cuestión también hasta en términos de miedos, ¿no? Miedo en un mundo en el que el valor de la vida está bajando en todo el mundo, está bajando por las guerras, está bajando por el terrorismo, y está bajando en nuestras sociedades, donde la gente termina de celebrar la Navidad y hay homicidios y se están matando y están con armas de fuego y bueno, todo lo que vemos todos los días en las noticias. Ayer me preguntaba Rodrigo, el de la producción, si tenía algún tema para tertulia, y mirá, lo único que he visto han sido homicidios, la única noticia que he visto, digo, ¿tá? Pero el valor de la vida está bajando, entonces también yo creo que ahí puede haber en alguna generación ese temor de ver el mundo en el que se van a criar nuestros hijos, ¿no? Desde ese punto de vista. Y después lo otro, bueno, yo qué sé, yo creo que también en esto de las políticas, gobernar es poblar, decía Juan Bautista Alberdi, ¿no? En esa Argentina de 1850, justamente tan grande, tan rica, donde había que poblar. Y poblar es educar y es dar servicios, o sea, tampoco obviamente significa solamente que se reproduzcan o tengan hijos en las clases medias o acomodadas, como decía Marcos. Es más allá de eso, es asegurémonos de que la gente tenga hijos y que tengamos educación, que tengamos servicios, que tengamos salud, que tengamos un sistema de cuidados, ¿tá? Pero le va la vida al Uruguay, me parece, en eso de que gobernar es poblar, y esas son las cuestiones que todo el sistema político tendría que estar con una postura. Se tendrían que juntar los principales líderes. Yo estoy seguro que se juntan a comer un asado en Anchorena en algún lugar, los líderes de todos los partidos, y no puedo creer que no salgan con una certeza de, che, el Uruguay de acá 20, 30 años tiene que ir por acá. Después verán el cómo, pero... Yo quería plantear también que sí, que yo creo que es una cuestión de miedos. Y a veces también hay que mirar un poquito para atrás en la historia, ¿no? O sea, si nuestros antepasados hubiesen tenido la mitad de los miedos que tenemos nosotros, pero ya no existíamos. Porque mirá que había que largarse con un bolsito, con un pan duro de Europa, a viajar 3 meses en un barco que te podían matar, que muchos vinieron de Horizonte y que acá la mayoría de la gente a este país llegó con una mano atrás y una adelante y se vino acá al interior a desmontar para poder criar a sus hijos. O sea, obvio que tenían miedo del futuro, porque en realidad se les morían los gurises de hambre en el medio del camino. O sea, yo creo que también a veces nuestras generaciones, yo ya soy mucho más grande que Marcos, pero en realidad vivimos con muchos más miedos, sí, es verdad, pero bueno, también hay que enfrentarse a que creo que todo esto tiene un lugar muy positivo también, y es ver que nosotros como seres humanos, la mayoría de nosotros, realmente nos transformamos cuando tenemos un hijo. Y yo creo que esa parte no se cuenta.
¿viste? Estamos como contando, tenemos que tener una casa, un auto, el gurí tiene que tener escuela hay varios que van por ese lado. Agua, no sé qué. Tenemos que garantizar que dentro de 500 años la población del mundo tenga agua. Y no, mijo, porque no nos corresponde a nosotros eso. Y sin embargo, tener un hijo realmente tiene una transformación en la vida individual que a veces el individualismo no permite ver, que realmente nos transforma en otras personas. Entonces yo creo que también hay que hablar un poco más del amor y no tanto de lo material. Capaz es medio tonto para algunos lo que digo, pero realmente para mí eso es importante. No se hacen una idea la cantidad de mensajes interesantes todos, porque todos aportan mucho, que han llegado con este tema. Evidentemente atrae y mucho, o despierta mucho interés. Todos tienen para aportar cosas desde su experiencia personal, desde la experiencia de los hijos. Bueno, lo retomamos en cualquier momento, si les parece, ¿eh? Nos quedó pendiente eso, encarar alguna cosa, ya han esbozado algunos, pero encarar qué habría que hacer, ¿no? Si queremos ir por este camino. Una pequeña postilla, ¿no? Dale. Cortita, Tere, porque estamos sin tiempo para el segundo. Dale. No, súper cortito. Coincido con lo que dijo Cecilia, sin duda alguna, pero creo que no es solo el individualismo, es el materialismo. Es la acumulación, es el tener más cosas que afectos, que momentos conjuntos, etcétera. Y la otra cosa que sí creo que también, en función de lo que decía Diego, el tema, digo, y de lo que decía también Cecilia, de que habían venido con una mano atrás y otra adelante, qué sé yo, pero la gran diferencia es que la sociedad ahora tiene la posibilidad de brindarle a ese 20% de criaturas un futuro mejor. Y eso es lo que indigna.